Y más o menos en el 2022 al año se tuvieron más de 1.600 adolescentes menores de 14 años que tuvo un parto, ¿no? Y uno de los problemas que están sufriendo los jóvenes es el el embarazo adolescente. Está con nosotros Magali Azcate, y es oficial de salud de los adolescentes de UNICEF. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, un gusto estar en este espacio. ¿Cuál es la situación del embarazo adolescente? O sea, para empezar, ¿qué números tienen ustedes sobre cuál es el tamaño del problema que tenemos? A nivel nacional, más o menos el porcentaje de embarazo adolescente ha oscilado entre 12 y 13%, ¿no? Con la pandemia bajó, aunque no se podría decir que bajó a ciencia cierta porque la forma en que se tomó la muestra debido al confinamiento no es nada segura, ¿no? Y de acuerdo a la última ENDES, es 9%, sin embargo hay regiones del país que van más allá del 20% de embarazo adolescente. Es decir, que su población adolescente femenina, la quinta parte, cursa con un embarazo no intencional, ¿no? O sea, 1 de cada 10 chicas adolescentes, es decir, menores de 18 años, están embarazadas en el Perú. Así es. Y de este grupo también tenemos las menores de 15, ¿no? 14, 13, hasta 11 años, ¿no? Hasta 11 años. Así es. ¿Y hay cifras sobre esto? Sí, de hecho, antes de venir aquí estuve revisando un poco el número de partos según el CNB, que es el Certificado de Nacido Vivo en Línea, y más o menos en el 2022 al año se tuvieron más de 1.600 adolescentes menores de 14 años que tuvo un parto, ¿no? Que tuvo un parto registrado. Registrado. Claro, porque debe haber una cantidad que nadie sabe cuánto es de partos que se llevan sin registrarse, ¿no es cierto? Que se llevan en las casas. De todas maneras, sí. ¿No? Que eso saltó cuando apareció el problema de la cantidad de chicos sin DNI, que no existían. ¿No? Porque no estaban registrados, ¿no? Eso sin contar la cantidad de embarazos que probablemente no culminan en partos, sino en abortos, que como bien sabemos, como el aborto en el país no es, digamos, solamente es permitido cuando es terapéutico y no necesariamente todos los médicos determinan de que está en riesgo el embarazo de una niña de 14, 13 años, porque lamentablemente tampoco el protocolo es claro respecto a eso. Entonces probablemente hay muchas situaciones que terminan en abortos clandestinos, exponiendo en riesgo la vida de estas niñas, ¿no? Claro, y adicionalmente el embarazo adolescente se asocia a partos prematuros, ¿no es cierto? Sí, a dificultades por razones obvias, ¿no? O sea, el organismo de la persona no está preparado todavía, o sea, no ha terminado su desarrollo, digamos, ¿no? Sí, o sea, creo que es importante tener en cuenta que un embarazo adolescente tiene riesgos tanto físicos, psicológicos como sociales, ¿no? Entre los físicos, para la mamá puede, digamos, hay mayor riesgo de problemas hipertensiales, preeclampsia, eclampsia, que son una de las principales, digamos, causas de que puede llevar a mortalidad materna. Para el bebé, parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, y psicológicamente está demostrado de que hay mayor riesgo de depresión durante un embarazo adolescente. De hecho, una de las muertes maternas indirectas, digamos, una de las causas de muerte materna indirecta en adolescentes son los suicidios, ¿no? Es decir, que muchas madres adolescentes mueren ni siquiera por un tema de parto, sino por suicidio. Y se sabe que más o menos el 80% de intentos de suicidio está relacionado con depresiones no diagnosticadas ni atendidas oportunamente. Entonces estamos hablando de riesgo en la salud de la niña o adolescente, no solamente por salud física, sino por salud mental, que termina en una probable muerte, ¿no? Claro, porque, o sea, un embarazo para una criatura de esa edad es simplemente como un frenazo de cualquier proyecto de vida que pueda tener, ¿no? O sea, porque tiene que asumir responsabilidades que no corresponden en absoluto para su edad, para su formación. Además, y yo insisto, no ha terminado de desarrollarse como ser humano, ¿no? Como físicamente. De hecho, las evidencias, digamos, más recientes demuestran que el desarrollo cerebral ni siquiera termina a los 19, sino entre los 21 y 24 años. O sea, estamos hablando de que más aún, si tiene menos de 19, menos de 14, probablemente la posibilidad de que esta niña o adolescente pueda tener elementos para afrontar esa situación son mínimos. Entonces, eso creo que no está claro en mucha normativa o protocolos del Ministerio de Salud, y que es importante tener en cuenta al momento de decidir
qué se considera o no como un factor de riesgo para la vida de la madre, ¿no? Y el tema del origen es decir, tenemos un problema con el, digamos, inicio prematuro de la vida sexual, ¿no es cierto? Y esto está directamente relacionado a las condiciones en que se realiza este inicio prematuro, ¿no? Que es una parte del problema, ¿no? Que supone que no se toman prevenciones y eso no solamente genera embarazos no deseados en adolescentes, sino enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí, a ver, hay que tener en consideración que más que el inicio de vida sexual, que sí efectivamente es un problema, el problema es que muchas veces este inicio se da no necesariamente con todas las condiciones que el adolescente necesita, como acceso a educación, a métodos anticonceptivos, en un buen estado de bienestar socioemocional. De hecho, muchas, incluso adolescentes, me voy a hablar de las adolescentes de comunidad rural, indígena, ven, digamos, esta opción como una salida a su situación socioeconómica o a las condiciones de su familia, porque muchas veces la familia, que debería ser un factor protector, termina siendo un factor de riesgo. O sea, si un adolescente se encuentra en una situación de violencia, de desamparo y demás, ve como una salida huir de casa y huir con una pareja. Entonces, cualquier enamoramiento que pueda tener por allí, o incluso con personas mayores, que hay un tema de desigualdad de poder, de género también, terminan optando por una unión temprana, por un embarazo temprano como una salida a su situación, ¿no? Entonces, lo menciono porque muchas veces se dice que el embarazo adolescente es por el no uso de método anticonceptivo, pero no solamente es el método anticonceptivo, o sea, hay muchas evidencias que te demuestran que para que tú puedas prevenir el embarazo adolescente tienes que implementar intervenciones combinadas. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, método anticonceptivo, educación sexual integral, desarrollo de habilidades socioemocionales y, digamos, alguna estrategia para que haya permanencia, continuidad escolar y desarrollo de proyecto de vida. Claro, pero el problema es que te enfrentas a gente en la sociedad que lamentablemente ha adquirido más poder del que merecen, que están en contra del aborto, no solo el terapéutico, en todas sus formas, incluyendo el terapéutico, porque se oponen hasta al terapéutico. Pero por el otro lado se oponen a la difusión del uso de preservativos y de métodos de anticoncepción. Y por el otro lado se oponen a la educación sexual en los colegios. Es decir, pero los ponen en una trampa, porque el resultado es que hay más abortos que nunca. O sea, porque precisamente cierras todas las puertas de prevención y educación que deberían impedir que la posibilidad del aborto sea algo tan cercano, sobre todo para las adolescentes. Y esto, digamos, aumenta las inequidades, porque obviamente quienes tienen menos acceso a poder realizarse un aborto, digamos, llamado ilegal, en un lugar seguro, son las personas más pobres, que optan por lugares inseguros. Las personas más pobres no pueden comprar los métodos anticonceptivos ni acceder a educación sexual integral en un ambiente privado, ¿no? Y justo de eso quiero mencionarte, porque si bien existen lineamientos de la educación sexual integral desde el 2021, no hay forma de que uno pueda saber cuánto es que el Estado invierte en la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, porque a diferencia, por ejemplo, de salud, que tú sí puedes entrar a la página Amigable y ver qué tanto presupuesto invierten en servicios de salud para salud sexual y reproductiva para adolescentes, con sus limitaciones y demás, pero puedes saber cuánto se invierte. En educación tú no puedes saber, porque claro, no hay... No tienes cómo medir. Ahora, tengo dos preguntas finales. Una, el tema del que se evita hablar, pero una cantidad que yo no sé si está medida de estos embarazos adolescentes son producto de violaciones. Así es. O sea, sobre todo de las niñas más pequeñas, porque no vengan con la historia que una niña de 11 años tiene una relación sexual consentida con un hombre de 40. O sea, que resulta ser el tío, en algunos casos hasta el propio padre, ¿no? Los primos. O sea, personas del entorno familiar que debían proteger a esa criatura terminan abusando sexualmente de ella y embarazándola. Además, esta cifra que te di de 1.600 de partos en menores de 14 son considerados por abuso sexual, porque de acuerdo a la normatividad del Código Penal, toda relación con menores de 14 es considerado como un abuso sexual. Una violación. De los registrados, pero efectivamente el principal agresor se encuentra dentro del hogar. Lamentablemente eso nos dicen las estadísticas.
Puede ser el padre, puede ser el tío, puede ser el primo. O sea, finalmente las medidas que estamos tomando como país para prevenir este tipo de situaciones no son lo suficientemente potentes porque cada día sucede, digamos, una cantidad de casos increíble. Y de hecho quiero mencionarte que me sorprende mucho, desde UNICEF tenemos bastante, digamos, trabajo en territorio y, por ejemplo, en Ucayali, a pesar que tú entras al CDC del MINSA, y parece que no hubiera casos de intento suicidio, a nosotros cada semana de Ucayali nuestros equipos en territorio nos llaman para informarnos de casos de suicidios de adolescentes que no coinciden con lo que se registra. Con los registros, claro. ¿Y por qué te lo menciono acá con temas de abuso sexual? Porque las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual tienen 8 veces más riesgo de intentar suicidarse que una mujer que no ha sido víctima de abuso sexual. Y más aún si han sido, es decir, esa contradicción de personas, incluso por las que tú tienes afecto, porque es tu familia, ¿no es cierto? Y abusan de ti, lo cual te produce ya una crisis emocional y psicológica terrible, y encima tienes que convivir, seguir viviendo en ese espacio donde has sido abusada, ¿no? Y donde sigues en riesgo, ¿no? Así es. Es tremendo, ¿no? Y muchas chicas no lo resisten y simplemente terminan suicidándose, ¿no? Y encima, a lo que tú mencionas, estas situaciones se dan justo en las familias más pobres que viven en hacinamiento. Y tampoco tenemos una política que promueva, digamos, viviendas donde el niño adolescente pueda desarrollar su identidad en un espacio de privacidad. Estamos hablando de familias que duermen en una misma habitación, padres, hijos y demás, ¿no? Claro, y que eso, encima son... Es decir, el derecho a una vivienda digna tiene que incluir el derecho a sus propios espacios para los adolescentes y sobre todo para la chica, ¿no? Así es, porque mucho de lo que estamos hablando ahorita es de incesto, relaciones, digamos, sexuales y embarazos dentro del mismo hogar, ¿no? Ahora, en los últimos casos donde se ha presentado este tema de abuso sexual, de embarazo de niñas, digamos, la justicia está respondiendo, ¿no? Mira, o sea, por lo menos en los 2 últimos casos se ha procedido a la realización de los abortos terapéuticos. de ¿no? los casos que conocemos. Claro, pero, por ejemplo, sé que hoy día el tema es embarazo, pero al mencionar un poco lo de abuso sexual, creo que es importante también mencionar que hay, digamos, un proceso muy lento para atender los casos de denuncias, ¿no? Yo he sido testigo de que hay casos de niñas o adolescentes que han reportado una denuncia y pasan 6 meses o hasta 1 año y no se resuelve y esa niña sigue viviendo, digamos, cerca a la persona que termina siendo su agresor, ¿no? Entonces lo menciono porque hay muchas cosas que no necesariamente salen en los medios porque no todos tienen la posibilidad, pero que si no salen en los medios no se resuelve, ¿no? O sea, se está mejorando sí, pero no llegamos a la población más vulnerable, ¿no? Te agradezco mucho, Magali, por estar con nosotros y por poner este tema sobre la mesa, que es uno de los tantos problemas que tenemos con nuestros jóvenes, ¿no? Sí, ¿no? Yo te agradezco el espacio y solamente quiero mencionar una última cosa, que es importante que la intervención que se haga del Estado no sea solamente o solo dar métodos o solo dar educación sexual integral, sino sea un conjunto de intervenciones integradas y articuladas entre diferentes sectores, porque si no, vamos a seguir viendo lo que las ENDES nos muestran, ¿no? Mayor porcentaje de embarazos adolescentes en las más pobres, en las que tienen menos educación, en la Amazonía, y con una tendencia ascendente, ¿no? Sí, pues. O sea, la verdad es que ¿para qué nos sirve poner sobre la mesa estas cifras y esta información cruda si no hacemos lo que corresponde para cambiar la situación, ¿no? Finalmente. Y creo que el Estado tiene elementos en su mano. Hace poco desde UNICEF hemos ayudado al MEF en un estudio, una evaluación independiente que hizo GRADE, y una de las principales recomendaciones es elaborar un programa presupuestal de prevención de embarazo, de desarrollo adolescente, digamos, integrado principalmente por los sectores salud y educación, ¿no? ¿Y por qué multisectorial? Porque el embarazo adolescente no es un problema solo de salud, es un problema de diferentes determinantes como la que hemos ido mencionando, ¿no? Magali, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Magali Azcate, oficial de salud adolescente de UNICEF.